Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo, su presentador en este episodio y en todos los episodios que hay en realidad, no sé por qué sigo diciendo eso. En fin, ustedes ya me conocen. Yo soy Jairo Morales, su presentador, y espero que estén bien donde sea que se encuentren. Hoy día, como dice el título de este episodio, vamos a estar hablando de libros de ciencia ficción que deberías leer. Y si has leído, deberías volver a leer, en serio. Así que, sin nada más que añadir, pónganse cómodos y cómodas. Si están en una parte del planeta en donde hace muchísimo calor, tengan agua con hielo. Es bastante importante a veces eso. Y si están en la parte del sur, como nosotras, hace frío, está bastante complicado las cosas. Ténganse un poco de café o infusión caliente, unas galletitas o algo para picar. Y pues comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Espero que estén bien, en serio, es bastante importante todo esto. El otro día alguien me comentaba por Instagram que se sentían bastante tranquilos cuando recomendábamos que estén bien y que tomaran agua. Y lo que les dije fue, bueno, la recomendación es más que nada que disfruten el agua antes de que empiece lo que llamaremos, creo yo, la guerra del agua. Quizás estoy siendo bastante dramático ahí, pero para eso tenemos la ciencia ficción, así que vamos a estar hablando en este episodio de ciencia ficción. Me van a tener que aguantar un poco. Soy solamente yo y básicamente lo que tengo en mi cabeza. Tenemos un guión, por supuesto, con varias ideas, varias recomendaciones de libros aquí. Hay una mezcla de lo que vendría a ser la ciencia ficción clásica y por supuesto también va a haber lo que podríamos llamar como nuevos libros que yo creo que deberían de alguna forma u otra leer. Por supuesto, la ciencia ficción como género abarca muchísimos otros subgéneros. Podemos hablar desde la ciencia ficción de oro, que es desde los 50 en adelante, a, por ejemplo, también la ciencia ficción que vendría a ser solamente de Estados Unidos, la ciencia ficción que vendría a ser de Oriente, que actualmente es la que está dominando el mundo. Pero bueno, deben saber de que si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcasts, estamos también en YouTube, en el canal Jai Morales Books. Ahí estamos subiendo todos los videos del podcast, porque también hay video. Así que si estás en una oficina, puedes poner esto de fondo. Si tienes YouTube Premium, que lo recomiendo, en verdad, va a ayudar bastante esto como un podcast. Entonces, eso por un lado. Me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Jai Morales Books. Ahí también estoy subiendo más seguido contenido de los libros generalmente que estoy leyendo en estos momentos. Ahora, puntualmente, lo que quiero contar yo con respecto a la ciencia ficción es, quería contarles un poco de cómo es que llego yo a la ciencia ficción, cómo es que de alguna forma u otra empiezo con todo esto. Y lo cierto es que mi primer acercamiento con la ciencia ficción fue justamente con películas, ¿vale? Como la mayoría de personas, pero en su mayoría mi primera película de ciencia ficción para mí fue Hombres de Negro, en donde la idea de tener aliens que nos visitan y que no solamente nos visitan, sino que viven y coexisten entre los humanos fue algo que me pareció bastante interesante. Muy interesante, a decir verdad. Entonces, lo que sucedió fue de que durante esos meses que yo acababa de ver esa película, yo vivía en una isla en Iquitos, hubo una pequeña feria de libro y de todos los libros que habían en ese momento, había un libro titulado Hombres de Negro. No recuerdo el autor ni la autora, no tengo idea, ni siquiera sé si es realmente un libro en sí en cuanto a adaptación a película, no lo sé. Simplemente vi el libro, lo equiparé con la película que vi en esos momentos y dije quiero comprarme este libro. Me lo compraron, lo leí y simplemente me pareció algo bastante complicado de leer porque estaba muy españolizado y había muchas cosas que yo no entendía en ese entonces. Luego, por supuesto, lo que empezó a suceder fue de que empecé a leer un poco más cuentos, básicamente historias que remontaban pequeños viajes al espacio como viajes al centro de la Tierra. Ustedes se pueden hacer una idea de hacia dónde va eso. Y básicamente pasé gran parte de mi adolescencia, bueno, hasta los 14 años en Iquitos, leyendo esos cuentos que en verdad no le tomaba tanta importancia hasta ese momento porque leía mucha más fantasía. En esa época, si no me equivoco, estaba Harry Potter y Narnia muy de moda, entonces me enfrasqué bastante en esas historias. No fue hasta que llegué a la capital en donde yo descubrí en una feria de libro de una universidad X que simplemente entré porque, aunque no debería haber entrado, pero entré ahí. Había una feria de libro y justamente vi un libro de un autor que yo ya había buscado en plan de libros que me hagan, no sé, que me emocionen, ciencia ficción que me emocione. Recuerdo que había buscado eso
Y me salió un nombre que era Ray Bradbury. Y me salió, por supuesto, el título de uno de sus libros más vendidos y más populares, que era Fahrenheit 451. Así que en esta feria de libro en Lima, años después de haber leído mi primer libro de Hombres de Negro, encontré Fahrenheit 451 de Bradbury, lo compré sin pensar en nada en absoluto, y pues eso fue todo lo que hice. Compré el libro y pues básicamente estaba ahí yo leyéndolo. Con respecto a la sinopsis de Fahrenheit, se las quiero contar para que se hagan una idea de qué es lo que voy a decir a continuación. ¿Vale? Fahrenheit 451 es la temperatura a la cual el papel se enciende y arde. ¿Ok? Hasta ahí me entienden. Entonces la sinopsis continúa de la siguiente manera. Guy Montag es un bombero y el trabajo de un bombero es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El sabueso mecánico del departamento de incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros, como 1984 de George Orwell, como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. Yo sé, da mucho miedo en estos tiempos, yo lo sé. La sinopsis continúa. La visión de Bradbury es asombrosamente profética. Pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos. Avenidas donde los coches corren a 150 km por hora persiguiendo a peatones. Una población que no escucha otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. Así que... intenso, ¿verdad? En la sección de blurbs, en la sección de comentarios que tiene el libro, hay uno de Kingsley Amis que me sorprende muchísimo y dice lo siguiente, que es: Fahrenheit 451 es el más convincente de todos los infiernos conformistas. Así que ahí lo tienes. Esta es la sinopsis de Fahrenheit 451 y por qué este es el primer libro que menciono en este episodio del podcast de ciencia ficción. Y es porque la persona que a mí me pregunte cuál fue el primer libro de ciencia ficción que leí en la vida, yo no tendré reparo en responder que fue Fahrenheit 451. Ya dije que fue Hombres de Negro técnicamente y posiblemente también fue Julio Verne, pero leyendo ciencia ficción en plan de buscar algo muy diferente a mi realidad, fue cuando yo tenía 18 o 19 años y estaba descubriendo la ciencia ficción por primera vez, y Bradbury fue el hombre que me trajo y me acercó a este género. Fahrenheit 451 para mí es posiblemente el libro que más veces he leído en mi vida. Honestamente, la última vez que conté habrán sido unas 6 veces, 7 veces, no estoy exagerando. Lo recuerdo muy bien porque cada vez que quiero leer el libro, siempre me he comprado el libro. Es uno de los libros que además he perdido tantas veces y que he regalado muchas otras veces. Entonces, siempre tengo en casa un Fahrenheit 451 porque siempre se lo estoy dando a alguien que no ha leído el libro y le estoy diciendo: toma, no me lo agradezcas, ve y descubre esta historia. Fahrenheit 451 es considerada como una de las 3 distopías del siglo XX, la cual vendría a ser, como ya mencionó en la sinopsis, Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984 de Orwell. Entonces, algo muy puntual con todo esto es de que mucha gente recomienda libros actuales, lo cual está genial, en verdad está muy, muy genial. Sin embargo, yo recomiendo o recomendaría libros del siglo XX, pero no tan antiguos, sino libros que de alguna forma u otra agarran la ciencia ficción, pero también se enfocan en el lado humano. Ray Bradbury es muy bueno en eso. De hecho, él se especializa, su ciencia ficción gira alrededor de las personas y no al revés. Y creo yo que esa es la razón por la cual a mí siempre me ha encantado la forma en la que él ha contado historias. En Fahrenheit 451 vamos a encontrarnos el fin de los libros en sí como objetos que salvan vidas, pero también vamos a encontrarnos que este mismo fin de los libros significa el inicio para la gente buscando una nueva manera de tener los libros en su mente. Es una historia realmente fascinante, es una historia que, otra vez lo menciono, tiene muchísimos matices, muchísimas capas que yo creo mucha más gente debería poder descubrir. Entonces, con respecto a la historia de ciencia ficción, con respecto a mi viaje en todo caso en este género, luego de leer Fahrenheit 451, lo que dije fue: ¿sabes qué? Quiero leer cuentos, porque en esa época yo lo que hacía era leer primero los cuentos de autores y autoras para ver un poco su estilo y todo lo demás. Y por supuesto fui con Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas no lo he vuelto a leer en buen tiempo, pero estoy casi seguro de que el momento en que agarre uno de los cuentos de Crónicas Marcianas
tendré flashbacks de ese momento o ese verano de mi adolescencia o empezando mis 20 ya, en donde estaba disfrutando bastante el hecho de la creación de historias. Ray Bradbury para mí es lo que vendría a ser el nacimiento de empezar a escribir, junto con otros autores, por supuesto. Pero no fue hasta que empecé a leer El hombre ilustrado, otro de los libros de cuentos de Bradbury, en donde dije que quizás sí quería ser escritor. Y pues El hombre ilustrado tiene para mí uno de los mejores comienzos en los cuentos o en libros de cuentos que puede haber en mucho, mucho tiempo o muchas cosas que puedas leer. Además de eso, El hombre ilustrado tiene uno de los mejores cuentos y ese es Caleidoscopio. O Calidoscopio, dependiendo en qué zona estés y qué editorial te haya tocado. El cuento de Calidoscopio es una historia realmente increíble. Yo recuerdo muy bien que fue uno de los primeros cuentos que me hizo llorar en el transporte público, porque obviamente luego de eso tuve otros cuentos que leí, otros libros que leí y acabé llorando en el transporte público. De hecho, eso debería ser un capítulo que es historias para llorar en el transporte público. Una playlist también puede ser eso. Pero bueno, El hombre ilustrado es esa historia o este libro de cuentos que yo recomiendo que mucha gente debería empezar a disfrutar y a conocer además. Por supuesto, junto y en paralelo con Bradbury, nosotros tenemos a autores de la talla como Isaac Asimov y por supuesto con Isaac Asimov hay mucho de qué hablar en el sentido de que el hombre era un escritor prolífico, pero también escribía por dinero, como ese es el sueño en realidad. Pero nuevamente, Asimov tenía muchas propuestas interesantes que hasta el día de hoy son bastante relevantes. Por supuesto, él es más conocido por su trilogía de La Fundación. Una trilogía que yo recomiendo, sobre todo si es que tú quieres dedicarte a escribir ciencia ficción. Yo pienso que este es uno de los pocos libros en donde vas a encontrar el miedo de la mortalidad del ser humano. Son muy pocos los libros que me han transmitido este miedo. El primero de ellos ha sido justamente el primer libro de Fundación, porque encontrarnos con la psicohistoria, con lo que hace Hari Seldon, si no me equivoco ese es el nombre del protagonista, pensar a un largo plazo, más allá de tu vida y más allá de las generaciones que puedas tener a futuro, hace que de pronto pasen dos cosas en tu mente. Le dejes de perder el miedo a la muerte de alguna forma u otra, pero también empieces a considerar de que sí, somos mortales y el tiempo es nada y nosotros estamos acá por una fracción de segundo. Yo creo que ese fue una de las primeras veces en donde me di cuenta de que, ok, el tiempo es finito, el tiempo es muy corto. Será mejor que hagamos lo que queremos con nuestra vida de ahora en adelante. Y eso es quizás el valor que yo saco de las historias de fantasía y de ciencia ficción en general, porque te abren los ojos, te abren una puerta en la mente que te permite ver mucho más allá de tu realidad y mucho más allá del lugar en el que te encuentras en esos momentos. Yo creo que la mejor ciencia ficción y en general la mejor historia es aquella que te obliga a detenerte por un momento, te obliga a observar alrededor y te obliga a cambiar para bien. Es bastante interesante esa forma en la que Asimov escribía sus historias. Por supuesto, luego de Asimov tenemos a Philip K. Dick, que con Philip K. Dick tenemos algo mucho más puntual y es obviamente Asimov y K. Dick vienen mucho después que Bradbury. Pues con ellos hubo mucho esta forma de contar historias porque K. Dick empezaba a mostrar más cuentos, sus cuentos son mucho más interesantes, la forma en la que plantea las sociedades en una tecnología mucho más avanzada es bastante fascinante. Y yo creo que aquí los lectores se pueden dividir en dos formas o en dos partes. Los lectores que disfrutan las historias en sí y nada más, y los lectores que también escriben. Porque es ahí donde vas a empezar a desmenuzar poco a poco las historias que escriben estas personas y es bastante interesante. Esto nos lleva, por supuesto, a un subgénero de la ciencia ficción del cual yo quería hablar. Y eso es el cyberpunk. El cyberpunk, resumiendo bastante, vendría a ser una distopía, un mundo en donde el mal ha ganado. En este caso, el mal vendrían a ser las corporaciones, el capitalismo o postcapitalismo, como se le llama. Y pues, otra de las cosas puntuales que tiene el cyberpunk es que es un avance del transhumanismo, en donde las personas se han, digamos, unido con la tecnología a un punto en donde ya simplemente no puedes tú discernir entre lo que es humano y lo que no. Es bastante interesante, es un género mucho más amplio, es un género con un significado que me gustaría explorar mucho más, a mucho más detalle en otro episodio, la verdad.
pero lo que quería mencionar justamente aquí es exactamente los libros. Se menciona de que el libro que pone de moda el cyberpunk o el que, digamos, lo catapulta al estrellato como el género que conocemos actualmente fue Neuromante de William Gibson. William Gibson escribió Neuromante o Neuromancer en inglés sin pensar en absoluto en la tecnología. Él menciona de que en ese momento él no tenía idea de cuál era el último avance tecnológico. Para que se hagan una idea, ya habían computadoras. ¿Ya? Y pues es por eso que en la historia de Neuromante podemos encontrarnos a vaqueros del espacio, que serían los hackers, básicamente enfriando sus computadoras o sus CPUs en cubos con hielo. Y hasta el día de hoy, lo he dicho muchas veces, esa imagen visual de gente metiendo su PC en una cubeta de hielo, para mí sigue siendo una de las mejores cosas alucinantes que existen. Y obviamente cuando a Gibson le contaron, no hacemos eso, nosotros usamos coolers, dijo que se sentía muy decepcionado. Es por eso cuando me enteré que ya hace unos 10 años de pronto las pastas térmicas iban a ser el nuevo, digamos, la nueva base para todo esto, dije, demonios, pudimos haber usado otra vez cubetas de hielo, no quisimos. William Gibson escribió lo que vendría a ser esta trilogía seminal del Cyberpunk, que vendría a ser justamente Neuromante, el libro con el cual abre toda esta saga. Luego vendría Mona Lisa Acelerada, y por supuesto, no, perdón, luego vendría Conde Cero, el segundo libro, y luego el tercero es Mona Lisa Acelerada. Son libros muy puntuales, son libros que por rato son un poco complicados de leer, lo cual entiendo muy bien porque es una ciencia ficción bastante extraña. Es una, por como yo lo veo, es una forma en la que los libros se van creando en un contexto en donde ni siquiera tienes términos. Es bastante interesante ahí porque William Gibson utiliza este término en inglés en la historia que se llama flatlined, que vendría a ser como que, literalmente es como que la línea plana, es flatline. Y es un término que utiliza para alguien muriendo, flatlined. No sé los nombres aquí, pero espero que se imaginen visualmente, estás en un hospital, hay una máquina que está básicamente monitoreando tus latidos y son esas pequeñas gráficas hacia arriba que pip, 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 ¿vale? Y cuando de pronto ya no hay latidos, se pone pi y se hace una línea plana. Eso es un flatline. Y pues Gibson acuñó ese término. Actualmente se utiliza en muchas otras películas, la verdad. Eso, me disculpo por lo que acaba de pasar hace un momento, pero no encontraba el término y espero que me hayan entendido. Al igual, o en paralelo a William Gibson, tenemos nosotros a Neil Stephenson. Yo creo que es imposible hablar de lo que vendría a ser Cyberpunk sin hablar de Neil Stephenson, sobre todo con una novela seminal como la de Snow Crash. Es una historia que yo leí en inglés hace mucho tiempo y honestamente no recuerdo mucho de esta historia. Solo sé que es muy grande, muy importante y es una historia que yo creo me gustaría volver a leer ahora que ha pasado el tiempo, ahora que entiendo mejor el inglés y pues creo yo que podría entenderlo de una manera mucho más diferente. Junto con Neil Stephenson tenemos a Ursula K. Le Guin con una propuesta de una ciencia ficción slash fantasía bastante interesante, una idea mucho más diferente a lo que había en ese entonces y yo creo que son bastante importantes en ese aspecto. Hay un nombre que también tengo que mencionar, pero lo menciono más que nada porque yo sé que es una responsabilidad de mi lado cuando hablo del subgénero del cyberpunk, y es que Pat Cadigan es una autora que todo el mundo necesita conocer también. He leído apenas uno de sus libros que está en Amazon. El problema de Pat Cadigan es que está descatalogada y que además no existen sus libros en español. Y si lo existen, de igual manera están descatalogados. No sé mucho de Pat Cadigan, la verdad, la forma en la que llegué a ella fue por Brandon Sanderson, quien lo recomendó en algún momento cuando él hablaba de cómo es que había escrito su saga Escuadrón. Y la verdad es de que yo creo que deberíamos empezar a leer a estos autores que inspiran a tus autores favoritos. De hecho, ese es el consejo que doy usualmente, que viene a ser de que si tú tienes un autor o una autora que te gusta y además tú escribes, mi recomendación es de que busques todo lo que tú puedas de ese autor o esa autora y simplemente encuentres, digamos, cuáles son sus influencias, cuáles son sus referencias y los leas. Es así como vas a aprender bastante, la verdad. Y pues es bastante común para nosotros los lectores asumir que el escritor que estamos leyendo o la escritora pues es una genio y todo lo demás, lo cual es verdad, es así la mayor parte del tiempo. Pero también es bonito de pronto preguntarte cuáles han sido tus influencias, qué es lo que has pensado al momento de crear esto, a quiénes lees. Y yo creo que al menos esa pregunta es muy importante para alguien como nosotros que escribimos, pues eso está genial.
Entonces, eso es con respecto al cyberpunk, un género que a mí me gusta. Y aquí yo debo ser bastante honesto, y es que yo llego al cyberpunk más que nada por las películas, la verdad. Am, un ejemplo muy claro, recuerdo muy bien las dos primeras películas de cyberpunk que a mí me llaman la atención y pienso que debería crear algo similar fueron Akira y por supuesto Ghost in the Shell. Ambas películas para mí son una de las películas más fascinantes que he visto en cuanto a, obviamente, anime. Me gusta muchísimo, me encantan, son películas que en algún momento me gustaría hacerles una reseña. De Akira, yo estoy contento que Norma Editorial haya sacado los tomos de los mangas actualizados hace ya unos años. No los tengo, debería tenerlos, estoy perdiendo tiempo ahí. Y pues con respecto a Ghost in the Shell, hay una estatua de Ghost in the Shell que yo creo que todo el mundo que es amante del cyberpunk y de Ghost in the Shell va a querer. Y es que es muy hermosa la estatua, pero es muy así, not safe for work y además es cara. Es una obra de arte que yo creo si te gusta o has seguido la serie de Ghost in the Shell, el concepto de lo que significa el Ghost in the Shell, pues es una locura de estatua y a mí me encantaría tenerla, la verdad. Eso es con respecto a esta, digamos, la propuesta audiovisual en la cual yo he estado expuesto, que fueron Akira, por supuesto, Ghost in the Shell, como les estoy contando, pero han habido muchas más cosas. Y una de esas a nivel de live action fue Blade Runner. Blade Runner, la película dirigida por Ridley Scott, fue mi primer acercamiento a lo que vendría a ser una ciencia ficción que me llamaba muchísimo la atención. Ojo, quiero mencionar de que para ese entonces yo ya conocía Volver al Futuro, yo ya conocía Star Wars, pero más allá de la historia en sí que me llamaba la atención, era como que, ok, qué genial. Pero no fue hasta que vi Blade Runner en donde de pronto entendí y me creí la idea de una sociedad en un futuro en donde estas cosas son posibles. Y me pareció realmente fascinante. Me pareció una propuesta muy genial. Y yo creo que fue la primera vez en donde me sentí muy expuesto al blues y al jazz después de mucho tiempo de haber estado expuesto al bossa nova. Entonces me encantó muchísimo mi Blade Runner. Obviamente, años después me enteré de que era la adaptación de un libro titulado Soñan los androides con ovejas eléctricas de, obviamente, Philip K. Dick. Y pues yo era un cuento que, era un libro que había leído y no recordaba. Es por eso que Blade Runner me llamaba mucho la atención porque habían cosas que decía, esto es interesante, no sé en dónde lo vi. Pero fue así. Fue así como de pronto el cyberpunk pasa a ser una parte muy elemental de mi vida y obviamente inspirado por Bradbury, inspirado por todos estos autores que yo venía leyendo, decido escribir cuentos de ciencia ficción. Y bueno, si ustedes han escuchado el episodio 96, en donde les cuento un poco de mi vida y cómo es que me dediqué a escribir, pues me metí a un curso y ahí fue donde cambió mucho el rumbo por unos cuantos años, pero no se preocupen que ya estamos de vuelta. Entonces, eso es con respecto a la ciencia ficción, con la cual recomiendo empezar. Luego está el cyberpunk, que son libros que yo recomiendo. Otra vez, todo esto vendría a ser como clásicos, libros que sí o sí tienes que tener en tu librería de alguna manera u otra. Ahora venimos con ya la parte moderna de la ciencia ficción, en donde de todos los subgéneros, ¿vale? Voy a hablar solamente de uno, y no es el que piensan. El solarpunk es un tema muy aparte que requiere una investigación mucho más amplia y sobre todo porque me he dado cuenta que cuando hablo de solarpunk atrae a mucha gente de rasgos políticos muy de extrema. Y pues no le tengo miedo, es simplemente un tema de que, qué pereza. Así que hoy día vamos a hablar de otro género que igual les va a enojar a mucha gente, que vendría a ser la ciencia ficción climática o el cli-fi, es así como se le llama, climate fiction. La ciencia ficción climática es justamente una ciencia ficción que se encarga de demostrar los problemas que causan el cambio climático. Entonces, desde hace un tiempo nosotros venimos teniendo historias realmente fascinantes y yo me atrevo a decir que el autor que está a cargo, o en todo caso, el autor cabecera del climate fiction vendría a ser Kim Stanley Robinson. Nosotros los hispanohablantes tenemos mucha suerte porque la editorial Planeta es quien trae los libros de Kim Stanley Robinson al español. Entonces, si no me equivoco exactamente, es Minotauro. Entonces, tenemos obras de Robinson para disfrutar y para leer. Hubo un tiempo en donde yo estaba sumergiéndome mucho más en el solarpunk como subgénero, que es realmente fascinante, y en algún momento dije, ¿qué libro denota de alguna manera solarpunk?
pero a la vez no tan fuerte. Quería aprender y entrar poco a poco a este subgénero. Y me dijeron que existía el climate fiction y que había un libro de Robinson que de alguna forma u otra era muy solarpunk, pero a la vez era más una denuncia al cambio climático. Y ese libro era Nueva York 2140. En este libro vamos a encontrar una Nueva York inundada 15 metros, en verdad, por el océano, debido a que los cascos polares se han derretido por completo y básicamente todas las ciudades costeras del mundo se han ido al carajo. Todo está inundado y obviamente en este caso enfocándonos en la ciudad, en Nueva York, pues la gente se ha tenido que adaptar. ¿Esto qué significa? Pues de que los rascacielos que tiene Nueva York son islas ahora. La gente ingresa por los pisos 10, los pisos 15. Ahora hay avionetas que aterrizan en el agua y por supuesto también ahora existen lo que llamamos nosotros ahora los Zeppelins. La gente los usa ahora, obviamente gente con dinero, porque como toda ciencia ficción y todo cyberpunk, exactamente siempre hay esta división de clase social y económica. Y aquí en las historias de Kim Stanley Robinson eso es de esperarse, honestamente. Pero me encanta muchísimo porque todo tiene una base, todo tiene un porqué, por más que sea ficción. En verdad yo creo que el lector aquí se va a encontrar de una manera, se va a encontrar con una historia muy fascinante y vas a terminar pensando en fuck, esto puede pasar, ¿qué necesito hacer yo para prepararme? En serio, cuando acabé el libro estaba de pronto como necio buscando en las páginas web cuánto me cuesta un kayak, cuánto me cuesta aprender a clases de, no sé, aprender a usar cosas de extintores y todo lo demás, porque son situaciones en donde tú te das cuenta que pueden suceder si es que la sociedad colapsa y si es que todo se va al carajo. Es realmente interesante cómo es que funciona esto. Pero entonces, luego de Nueva York 2140, el siguiente libro de Stanley Robinson que yo recomiendo es uno de los más fuertes que yo he leído. Y ese libro es El Ministerio del Futuro. El Ministerio del Futuro es básicamente la historia de un grupo de personas que trabajan para, digamos, las Naciones Unidas, algo así, que se encargan de formar lo que ellos llaman el Ministerio del Futuro. Un ministerio avalado por las Naciones Unidas y otros gobiernos del mundo cuya labor es cuidar a las generaciones que están por venir. Esto implica hacerse cargo de los problemas medioambientales, hacerse cargo de las cosas de cambios climáticos que existen en otros lados. Y entonces aquí la postura es, si es un grupo que tiene que velar por la seguridad de la gente que aún no ha nacido y sabe que el presente está hecho una basura y que hay gente lastimando el planeta, ¿qué posición van a tomar? ¿Una posición de, oye, no hagas nada, te estoy avisando? ¿O una posición de, mueran todos? Es bastante interesante la propuesta que tiene aquí Kim Stanley Robinson. Es una historia muy interesante y es un libro fuerte en el sentido de, te cuentan qué es lo que tiene que pasar para que se llegue a la creación de un ministerio del futuro. Y honestamente es un libro que a mí me encanta. De vez en cuando me encuentro volviendo a estos libros, la verdad. Son dos libros que a mí me han encantado y yo creo que cuando los lees algo va a cambiar dentro de ti y no vas a ser la misma persona de antes y yo creo que eso es genial. Eso es hermoso, honestamente, de los libros que estamos leyendo aquí. Y pues eso sería todo en este episodio. Yo creo que hemos hablado de varias cosas interesantes. Como ya les comentaba en un principio, la ciencia ficción es un género bastante amplio con muchísimos subgéneros que el sueño es en realidad hacer un video en donde exploramos cada uno de esos subgéneros. Pero en este video, o bueno, en este episodio del podcast particularmente quería enfocarme en los libros de Bradbury con los cuales yo crecí, los libros de Cyberpunk, que de alguna forma u otra son muy necesarios y esenciales, y obviamente la ciencia ficción climática, porque para mí es un subgénero que se va a hacer o va a tomar mucha más relevancia en los últimos años, o bueno, los años siguientes. Hay muchas cosas cambiando, hay muchas cosas sucediendo, de las cuales me gustaría hablar de una manera mucho más amplia, pero eso será en su momento cuando tengamos digamos, una mejor base y una mejor propuesta de libros y películas y series para ustedes. Así que de momento esto vendría a ser como una especie de libros de ciencia ficción, parte 1. Así que no se preocupen, que van a haber muchos más episodios al respecto con esto. Otra de las cosas puntuales que quería mencionarles es de que
En julio, ya el 19 de julio, dentro de unos días, empieza la Feria Internacional del Libro de Lima, aquí en Perú. Y pues vamos a estar presentándonos junto con Serenela y Minerva. Vamos a estar presentando las novedades del grupo editorial Océano. Se vienen muchísimos libros de fantasía, va a estar realmente fascinante. Y además voy a tener la suerte de entrevistar a Mariana Palova, autora de fantasía de libros como La Nación de las Bestias. Es un libro que estoy leyendo en estos momentos. Actualmente ya me encuentro en el tercer libro, que lo ven aquí al fondo en el video, si están en YouTube. Y pues está genial. Van a haber muchas cosas más, las cuales las iré comentando yo conforme ya se acerque la fecha. Entonces, las recomendaciones de este episodio vendrían a ser en cuanto a serie, House of the Dragon. Por supuesto, estoy viendo esa serie junto con Stephanie y está realmente fascinante. Me encanta, no he leído aún el libro, no sé si me dé tiempo de leerlo este año, pero la serie está genial. La serie me gusta, no sé cuál es la diferencia con la adaptación entre el libro y obviamente la serie, pero bueno, me está gustando la serie, está genial. En cuanto a música, recomiendo el disco Mignone o Mignon, no sé cómo se pronuncia eso, de la cantante japonesa Taeko Onuki. A mí me encanta muchísimo el City Pop, creo que ya se los dije en algún momento, y el sueño es tener una estación de radio, un programa en donde presentamos City Pop a todo el mundo. Sería interesante ese detalle. En cuanto a videojuegos, recomiendo Coffee Talk. Es un videojuego bastante interesante, no lo he jugado, pero he estado básicamente viendo los gameplays de mucha gente y sé que es eventualmente, es cuestión de tiempo para comprarme el juego. Simplemente voy a esperar algún descuento porque como tengo la Play 5 no puedo jugar yo en PC, así que voy a esperar un descuento de la Play Store. Y en cuanto al libro, obviamente estoy recomendando Luna de Hueso, que es el tercer libro de la saga de La Nación de las Bestias de Mariana Palova. Ella va a estar presentándose aquí en Lima dentro de unos días ya. Si estás en Perú, pues ven, ponte cómodo y cómoda y básicamente hablemos con Mariana. Así que eso es, honestamente, se va a presentar, si no me equivoco, el sábado 27 de julio a las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Igual, los enlaces lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram en Jaime Morales Books. Si estás en Spotify o Apple Podcasts, recuerda suscribirte al canal porque ahí van a haber muchos más episodios. La idea es acabar el episodio 100 dentro de una semana, 2 semanas, cosa para empezar el episodio 101, que sería la nueva temporada, junto con la FIL y entrevistando a autores y personas fantásticas. Así que, nuevamente, eso sería. Si estás en YouTube, suscríbete, dale click a la campanita porque van a haber mucho más videos, por supuesto. Eso sería todo en este episodio. Espero que estés bien donde sea que te encuentres. Y otra vez, toma agua, duerme bien y come. Es necesario, en serio. Tenemos que estar bien para leer mucho más. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido un episodio más de El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, nerds.